Muy bien, pueden bajar. Vamos a escuchar palabra de Dios. Cierre, puede sentarse. Hay algo muy importante en esta noche que el Señor quiere declarar a nuestras vidas. Y justamente es el tema de esta noche. Porque es un llamado de Dios a cada uno de nosotros que le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. Amén. ¿Usted le entregó su vida ya a Cristo? Pues entonces este llamado de Dios es para usted. Y la palabra de Dios nos va a estar marcando, y estamos hablando en este tiempo, de qué es ser un sacerdote. Y cuando uno se pregunta qué es ser un sacerdote, seguramente por ahí a su mente viene la figura de un cura. Dice sacerdote, un cura. Y cura significa el que cura el alma. Sacerdote es alguien dedicado a Dios y a los demás. En el Antiguo Testamento encontramos la figura del sacerdote como personas, una casta especial que sirve a Dios e intercedían por Dios y el pueblo ante Él. Y la visión que tiene que haber en nuestras vidas como sacerdotes, en el sacerdocio de Dios, es alguien apartado, alguien que se consagra, alguien que está en medio, intermediando, siendo intermediario entre Dios y los hombres. Y lo importante en esta noche es que podamos responder a la palabra de Dios. Porque muchas veces declaramos cosas y hacemos cosas, pero no estamos de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Muchas veces declaramos en la alabanza cosas importantísimas, pero sin embargo no andamos de acuerdo a ellas. ¿Cuál es el modelo que Dios busca como sacerdotes? Dios tiene un plan planeado desde el principio. Y Dios está buscando hombres y mujeres que acepten el plan que Dios tiene. Algunos creen que el plan de Dios es simplemente crear una casta de sacerdotes como lo tiene cualquier religión, hombres y mujeres apartados para Dios. ¿Será igual en el pueblo verdadero de Dios? ¿Será que esto es lo que Dios planeó desde el principio? Quiero invitarte a que abras tu Biblia y no la vayas a cerrar. Vamos a ir al libro de Éxodo. Vamos a trabajar sobre este libro. Éxodo capítulo 19, versículo 6a, el principio del versículo. La primera parte. Éxodo 19, versículo 6. El principio del versículo 6a. Segundo libro de la Biblia. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Dios le estaba hablando a su pueblo y le dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. ¿Hay pueblo de Dios aquí? Dios te está hablando en esta noche. Y el plan que Dios planeó desde el principio es que nosotros como su pueblo, y aún su pueblo en Israel en aquel momento, fueran hombres y mujeres que constituyeran un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas eran las palabras de Dios a su pueblo. Y cuando Dios nos llama en esta noche a nivel profético, diciendo: quiero que no solamente cantes, quiero que oigas mi palabra y la aceptes. Es importante que entiendas que Dios no ha cambiado y que Él está llamando a que cada uno de nosotros formemos parte de lo que Él ha planeado. Amén. Pero eso implica
que nosotros tengamos una responsabilidad. El plan de Dios desde el principio era que todos ellos se implicaran en el sacerdocio. Ten en cuenta lo que es ser, entonces, como dije, un sacerdote, alguien apartado, consagrado, que hace de intermediario entre Dios y los hombres. El plan de Dios era que todo su pueblo... ¿Por qué no se cumplió el propósito de Dios? ¿Qué sucedió? ¿Saben? Entre el plan de Dios y lo que sucedió en el pueblo hubo un obstáculo. ¿Y saben cuál fue el obstáculo? El pueblo de Dios. El mismo pueblo. Vaya conmigo a Éxodo 24, versículo 3. Éxodo 24, versículo 3. Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. ¿Lo leemos juntos ese pedacito? Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Una vez más, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Así como usted lo repitió, el pueblo declaró espontáneamente cuando oyó todo lo que Dios le decía. Pero usted, que conoce ya la historia del pueblo de Israel, se da cuenta que nada de esto hicieron. Y es por eso que a veces Dios nos llama, dice: deja de cantar, solamente quiero que hagas. Quiero que lo vivas. Quiero que sepas que te he llamado y puedo contarte. Y cada uno de ustedes, si veíamos y vamos a oír los testimonios y vemos el poder de Dios obrando, y cada uno de nosotros somos partes y partícipes de la gracia de Dios y del poder de Dios, y como Dios nos libertó, Dios nos sanó, Dios operó en nuestras vidas. Así como Moisés podía contar lo que Dios le había dicho allí, le había entregado las leyes. Y muchas veces, como el pueblo de Israel, respondemos rápidamente. Pero ellos le dijeron desde el principio: haremos todo lo que Jehová ha dicho. Sin embargo, el ser sacerdote de Dios implica un esfuerzo personal. Porque dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Implica santificación. Y sabemos que muchas veces nosotros, cada uno, hemos retenido la bendición de Dios y el servicio a Dios. Porque a veces pensamos que no estamos preparados, a veces pensamos que debemos de consagrarnos aún más, y eso está bien, pero en vez de prepararnos y en vez de consagrarnos, dejamos de servir al Señor. Dejamos de lado las cosas que Dios nos indica. Y sabes, servir a Dios no es ninguna broma. Hay muchos que no tienen conciencia de que hay veces que sus vidas están marcando un compromiso delante de Dios y que se ponen juicio sobre juicio en sus propias vidas por tomar a broma el hecho de servir a Dios. No es simplemente ponerse un cartelito, es vivir la palabra de Dios, es andar en obediencia, es saber que tengo que vivir en santidad, es que no puedo vivir una doble vida, es que entender que soy llamado a ser parte del pueblo de Dios que se compromete con Él, que vive un sacerdocio verdadero.
Él me había mandado a su pueblo a que todos fueran sacerdotes. Pero sin embargo, el pueblo uno lo ve allí. Habiendo recibido, habiéndose comprometido, rápidamente haremos todo lo que Jehová diga. Pero después lo vemos en una actitud totalmente distinta. Vivían lejos de Dios, en frialdad espiritual, vivían en sus propias cosas. Y quiero que me acompañe al capítulo 20, versículo 18 al 20. Éxodo 20, 18 al 20. Deje de charlar por los bancos. Tenga usted la amabilidad de entender que estamos delante de la presencia de Dios. Éxodo 20, versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros Dios vino, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Habla tú con nosotros, respondió el pueblo, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Dios había descendido con su poder. Él se había hecho manifiesto para que ellos tuvieran temor y entendieran quién era Dios. Y en este tiempo de gracia, Dios descendió con su poder a través de su Espíritu. Él nos ha hablado, Él ha derramado dones sobre la iglesia, Él ha llenado con su poder y su gracia tu vida. Él te ha hablado proféticamente con palabras de ciencia a través de su palabra. Pero sin embargo, seguimos siendo como el pueblo, que en vez de tomar el temor de Dios y querer y anhelar más del Señor, dijo el pueblo, habla tú, porque nosotros oiremos. Queridos, en esta noche, Dios sabía por qué me estaba dando este tema. No les digo que acá hay algo distinto. Pero quiero que entiendas que Dios no está jugando. Dios te ha llamado y tiene un propósito con tu vida. Y Él está llamando a su pueblo para que entienda que el plan que Él tenía es que fueras un sacerdote, un hombre y una mujer que se compromete con Él, que se aparta para encontrarse con Dios, que se santifica, que deja de vivir a medias, que deja de vivir lejos, que deja de vivir una vida fría espiritual. ¿Cómo puede ser que tengamos un Dios de poder y un Dios de gracia, pero todavía vos no tenés comunión íntima con Él? ¿Cómo puede ser que podemos algunos sentir el fuego del Espíritu y otros no? ¿Cómo puede ser que vivamos una vida religiosa muchas veces en vez de comprometernos con aquel que dio su vida por nosotros? Parece que cuando miramos este relato, podríamos decir casi que el plan de Dios se había frustrado. Porque de 500,000 de sacerdotes que podría haber sido el pueblo de Israel, se quedó con uno, con Moisés. Y después tuvo que tomar a una tribu, a la tribu de Leví. Pero el plan, Éxodo 19:6, vosotros me seréis un pueblo de sacerdotes y gente santa. Y Dios sigue teniendo el mismo plan. Y lo vuelve a repetir. Isaías 61:6, se lo leo yo. Quiero que usted me siga. Vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová,
ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis enaltecidos. Dios pasa los siglos y sigue llamando. Y veíamos el domingo pasado, y lo voy a tomar este pasaje nuevamente. Vosotros sois, dice, una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ustedes. Así que tanto en el Antiguo como en el Nuevo, y el plan de Dios es que el hombre y la mujer conozca de su amor, conozca de su poder, pero que viva en servicio y en honra a Él. Porque cuando estoy enamorado de Dios, quiero que Él sea lo primero. Cuando estoy enamorado de Dios, quiero agradarle en todo momento, no solamente donde me ven. Quiero agradarle a Él porque Él es el Padre. Porque me amó y Él envió a su Hijo y Jesús se entregó por mí para dar su vida en aquella cruz. ¿Cuántas veces Dios está llamando a su pueblo? Y saben, el pueblo fue de estorbo para cumplir este propósito porque tenían que tomar una decisión. Iban a ser gente santa. Tenían que apartarse, tenían que tomar su vida y entregarla. Dios me llamó desde muy temprano a mi vida. Y a los 15 años Él me llamó al ministerio. A los 18 ya estaba a cargo de una iglesia. Ya desde los 15 tenía a los jóvenes de esa iglesia a cargo. Y así una y otra vez servía a Dios en distintas cosas. Pero hay algo que es importante entender, que debemos de tomar en serio el llamado de Dios al sacerdocio. Es tomar en serio el llamado de Dios a un compromiso de vida. Porque quiere Dios que cada uno de nosotros podamos ser hombres y mujeres que muestran al mundo con sus vidas a Cristo Jesús en ellas. Muchas veces venimos a la iglesia, alabamos al Señor, recibimos palabra de Dios, pero volvemos a casa y luego lo único que importa son nuestras preocupaciones, nuestros trabajos, nuestros quehaceres, y no tenemos en cuenta lo que Dios nos está diciendo. Algunos vienen a la presencia de Dios y quieren que Dios le toque y le importa caerse o no caerse o zapatear o no, y eso no tiene nada que ver. Lo importante es que respondas al llamado de Dios. La manifestación es simplemente una manifestación. Lo que importa es que te rindas con un corazón verdadero a Él. Dios está esperando que no sean tus prioridades primero más que Él. Porque muchas veces seguimos sin ni siquiera cumplir el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ya lo sabía, pastor, pero ¿lo estás viviendo? ¿Estoy yo siendo un hombre o una mujer que vive este mandato de Dios en primer lugar? ¿O simplemente hay palabras en nuestras bocas? Dios está esperando, querido, que vos te vuelvas, que yo me vuelva, que cada uno de nosotros nos volvamos a Él verdaderamente con todas nuestras vidas. No en simplemente apariencia o encantos, sino que vivamos lo que Él nos dice. Por eso dice el pasaje de 1 Pedro que leímos el domingo, y ahora lo voy a volver a leer para que usted se vaya a su casa sabiendo. Voy a leer en este momento 1 Pedro 2, versículo 4 al 10. Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero como para Dios escogida y preciosa.
vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Acercaos a Jesús, la piedra viva, pero edifica tu vida como una casa espiritual que refleja el amor y el poder de Dios. Sé un hombre y una mujer que cumple un sacerdocio santo, que se aparta para Dios, que vive lejos del pecado, que trata de vivir en santidad y obediencia a la palabra de Dios. Porque muchas veces simplemente hay apariencia. Para ofrecer sacrificios aceptables a Dios. Yo doy gloria al Padre que vivimos en el tiempo de gracia y que ya pasó en los primeros siglos de la iglesia. Porque nos asustaríamos de cuántos achicharrados tendríamos que enterrar. Porque hay gente que no tiene temor de Dios, que está viviendo una doble vida. Ten la dignidad de no usar el cartel. Ten la dignidad de ser un hombre y una mujer que vive el sacerdocio real del Señor. Que miras lo que haces, que eres coherente con lo que dices y proclamas. Porque hay algo que es muy importante. Y dice aquí, pongo en Sión, dice el versículo 6, la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa. El que cree en Él no será avergonzado. Y yo quiero decirte que no serás avergonzado si crees en Jesucristo y vives lo que Él te dice. Porque Él cumple su palabra. Él va a levantar al caído. Él va a darte nuevas fuerzas. Él va a abrir las puertas donde están cerradas. Él va a abrir ese camino que parece que no está. Pero sabes, tienes que creer en Él. En este creer implica que yo creo, no solamente pienso que, sino que me someto a Él. Porque el creer verdaderamente en Dios implica que yo estoy dispuesto a tener temor de su presencia. Implica que yo quiero obedecerle y agradarle. Y entonces el versículo 7 termina, dice, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. En cambio, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Querido, no creas que si esta noche te toca partir de este mundo y no tienes las cosas arregladas con Dios, vas a estar con Él. Dios está esperando un verdadero arrepentimiento. Dios está esperando que vivas en santidad. Dios está esperando que no vivas en desobediencia. Dios está esperando que clames delante de Él como un sacerdote, como una sacerdotisa de Dios, que es un hombre y una mujer que se aparta para Él, que vive en santidad, que deja de vivir una vida fría, mediocre espiritualmente. Fíjese usted cómo cae esta gente. Dice el versículo 8, ellos por su desobediencia tropiezan con la palabra. Dios no te va a juzgar por lo que no sabes, pero sí te va a pedir cuenta de lo que ya sabes, de lo que estás haciendo y estás haciendo mal.
Porque Él está llamando una y otra vez a su pueblo para que vengan a Él y se arrepientan, para que le busquen y se consagren a Él, para que vivan el plan que Él tiene. Pero lamentablemente a veces hacemos lo contrario. Y hay algo fundamental de este llamado para que no seamos igual que el pueblo de Israel. Es que tiene que conmoverte a vos la piedra viva. Tenés que enamorarte de Jesús. Querer amarle y entregarte por completo. Porque cuando Dios llamó a mi vida, por ejemplo, no fue por el llamado de un hombre o de una mujer. No, ni me acuerdo quién predicaba en ese día. Pero sí sé que le entregué mi vida a Él. Y que comencé a servirle con todo lo que tenía. Sí hay obstáculos. ¿Saben? Hay obstáculos en cumplir el llamado de Dios. Hay veces que va a haber situaciones difíciles. Hay situaciones problemáticas. ¿Quieren que se los cuente? Miren, se lo va a contar Jeremías. Y esto está en Jeremías 20, del 7 al 11. Jeremías era un profeta. Dios lo había llamado. Tenía una misión. Ustedes tienen misión porque Dios les llamó y el plan de Dios es que sean hombres y mujeres, real sacerdocio, nación santa. Así que tiene misión. Pero Jeremías dice así en el versículo 7 del capítulo 20. Me sedujiste, Jehová, y me dejé seducir. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. ¿Cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción? Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Por eso dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de resistirlo, pero no pude. He oído lo que muchos murmuran, terror por todas partes. Denunciarlo, denunciémoslo. Todos mis amigos esperaban que claudicara. Decían, ¿quién se engañe? Quizás se engañe y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Aleluya, denle un aplauso. Aleluya. Él está como poderoso gigante. Pero qué verdad. Porque cuando me enamoro del Señor, cuando entiendo que Él me ha llamado, cuando entiendo que como hijo e hija de Dios, Dios tiene un propósito con nuestras vidas, verdaderamente pasa lo que Jeremías dice, Señor, me sedujiste con tu amor y me dejé seducir, yo entré, yo dije, quiero caminar contigo, yo quiero obedecerte. Pero sin embargo, miren, también a Jeremías se burlaban. ¿Sos el loco del culto? ¿Sos de los locos que van enfrente del tanque? ¿Cómo te dicen a vos? A Jeremías le decían otras cosas. Se sentía mal, porque era un ser humano, como vos. Pero sin embargo, él tuvo en alto el amor al Señor. Y dice muchas veces, fíjense, hablo, doy voces y aún grito. Así que alguna vez lo sacaban de la casilla. Y dice el versículo, se burlaban de mí. Aun cuando declaraba la palabra de Jehová le era afrenta, porque decir lo que Dios dice muchas veces hace que otro te tome por loco. Hacer lo que Dios dice va muchas veces en contra de lo que la sociedad dice. Por eso hoy todo está bien. Y sin embargo,
Tengo que estar dispuesto a pasar por tonto o loco por amor a la palabra, sabiendo de quién viene esa palabra. Y llegó un momento que él era una carga. Llegó un momento que estaba mal. Y hay veces que hay cristianos que están mal. Quizás estás pasando por eso. Pero lo único que te va a mantener en el camino del Señor es el amor a Él. Me sedujiste, Jehová, decía Jeremías. Y dice, no me acordaré más de Él, ni hablaré más de su nombre. Me hace acordar cuando esta iglesia me criticaba cuando empecé con el don de profecía. Me criticaron tanto que tuve que decirle, Señor, quédate con el don, no me hables más. Y el Señor me dijo, esto es lo que yo te doy, esto es lo que quiero que hagas. Pero ¿saben? Hay veces que vas a sentir esa presión. Hay veces que vas a sentir que tienes que déjalo. Y el Señor, si verdaderamente te sedujo, si Él es la piedra viva para vos, vos vas a caminar y vas a seguir en su nombre. Porque dice, hay algo que es real. Cuando amás a Dios con tu corazón, vas a sentir lo mismo que Jeremías, y él decía, había en mi corazón como un fuego ardiendo, metido en mis huesos. Traté de resistirlo, pero no pude. Porque te va a impulsar. Te va a impulsar a servirle, a honrarle, a buscarle. Había muchos que murmuraban. ¿Alguna vez murmuraron de usted? ¡Ah! Cosa vieja. Todos mis amigos esperaban que desistiera, claudicara. Y aún pensaban, quizás se engañe y prevaleceremos contra él. Lo vamos a llevar de vuelta a la joda. Lo vamos a llevar de vuelta a que se emborrache. Lo vamos a llevar de vuelta a la droga. Lo vamos a llevar de vuelta a vivir una vida revoltosa. Lo vamos a llevar. Pero Jeremías tenía puesto su corazón en Dios. Él se había dejado seducir por el amor de Dios. Y frente a la crítica, frente a la presión social, frente a que no creían en su palabra, frente a que a veces se sentía que las fuerzas no le daban, él dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Él sabía en quién se había apoyado. Te pregunto, ¿sabes en quién te apoyaste? ¿Es Dios lo primero para ti? Porque Él está dispuesto desde los tiempos a llenar la vida del hombre y de la mujer. Él está dispuesto desde los tiempos a cumplir su palabra sobre nosotros. Pero muchas veces el pueblo es el impedimento para que Dios cumpla su obra. Somos nosotros mismos. Tienes que negarte a quedarte en el versículo 8 de 1 Pedro 2. Tienes que negarte a ser un hombre y una mujer que tropieza con la palabra y que cae por desobediencia. Tienes que negarte a tropezar delante de la palabra y alejarte de Dios. La pregunta es, ¿quiero ser yo un sacerdote de Dios? Un hombre y una mujer que se aparta, se santifica, se consagra su vida para Él. Dios está llamando a la iglesia a que vuelva a la senda que Él preparó. Porque el sacerdocio de los creyentes es la esperanza para todas las generaciones que vienen.
Sí es cierto, los que estamos en Cristo estamos confiados que Él viene y qué lindo que viniera. Pero mientras tanto, nosotros somos la luz en el mundo, la sal de la tierra. Somos los que tenemos que preservar a las generaciones que vienen. Pero no lo voy a poder cumplir si no tomo la responsabilidad verdadera de ser un sacerdote de Dios santo apartado para Él. No van a alcanzar los pastores de la Argentina ni los evangelistas que Dios levante, porque tienes que hacerlo tú. Cada uno de nosotros tiene que cumplir la misión. ¿Se acuerda usted la gran comisión? Él se la dio ¿a quiénes? A nosotros. Y se las dio y se lo dijo literalmente Jesús a los discípulos. Y usted es discípulo. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Vayan, hagan discípulos, enséñenle mi palabra. ¿Qué le enseñás al que tenés al lado? A tu vecino, a tu amigo, al carnicero. Si estás viviendo cualquier cosa. ¿Cómo vas a decirle a alguien algo de Dios? Si después en Face es un desastre lo que ustedes escriben. ¿Qué están haciendo con lo que Dios les está entregando en sus manos? ¿Qué estoy haciendo con el llamado de Dios a mi vida? Dios está llamando a un pueblo a que se vuelva y sea lleno de su presencia y pueda recibir su gracia, pero que sea un pueblo de gente santa que cumple el sacerdocio, que lleva la esperanza a otros. Dios llama a su pueblo. En este mes del sacerdocio, Dios te está llamando y te está recordando el plan que Él tiene. Pero no es broma. No es broma. Dios no juega. Dios está llamándonos a un compromiso con Él. Y fíjense en qué hermosa promesa del versículo 10 de 1 Pedro 2. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. En la congregación no tengo ningún judío. ¿Hay alguno que por ahí de los nuevos es judío? No. Así que no eran pueblo. Pero ahora sois pueblo de Dios por el amor de Cristo. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia. Ahora habéis alcanzado la misericordia. Y ahora que alcancé la misericordia, que soy parte del pueblo de Dios, tengo que entender que tengo misión. Tengo que entender que puedo entrar en el plan perfecto de Dios, de ser un hombre y una mujer que se aparta para vivir para Él, que vive en santidad y que está entre medio de Él y el hombre, porque va a cumplir la misión. Porque va a hablarles a otros. El ser sacerdote no es un título. No es ser cura o pastor. El ser sacerdote es un oficio. El ser sacerdote es dormir muchas veces con los problemas de los demás. Hay un joven que está apartado de la iglesia. Y él quiso volver y en un momento, en una entrevista, me dice, yo no entiendo. No entiendo por qué usted le dedica tanto tiempo a la gente a hablar de sus problemas y de sus cosas. Y no entendía, porque para él tenía que haber un rédito. Pero uno lo hace porque es el oficio. Es a lo que Dios te llamó. Es estar, es amar a la gente, es negarse a sí mismo
Porque muchas veces, como te decía, sos cristiano en las horas de iglesia, pero después volvés a casa y a hacer lo tuyo. Está primero tu trabajo, está primero tu estudio, está primero... Y no digo que no trabaje, porque ya sabe lo que yo enseño, ¿no? Que el que no trabaje, no coma. Si usted es un vago, no coma. Si usted tiene hijos adolescentes y no le hacen la cama, que no coman. Mamá, enséñale bien a hacer las cosas. Tienen que ganarse las cosas. Tienen que aprender disciplina. Tienen que hacer las cosas. Pero la realidad es que tengo que negarme a mí mismo. Hay veces que tengo ganas de hacer otra cosa. Y yo le pregunto, ¿y por qué no vino al estudio? Ay, no tenía ganas de estar en el parque. Sí, bien suelto de cuerpo. Está bien. Es su decisión. Pero después no diga que Dios no lo ama o que usted no sabe la palabra. Porque a la iglesia le brindó el servicio para que usted tuviera mayores elementos para conocer a Dios. Pero estaba de happening. Vivir para Dios es ponerlo a Él primero. Es dedicar tu vida a servirle. Jesús no vino a ser servido, sino que vino a servir. ¿Y saben qué? Ustedes, yo, cada uno de nosotros tenemos que seguir sus pisadas. Él nos llamó para que seamos como Él. Y en esta noche Dios te está llamando para que entiendas que Él está buscando hombres y mujeres que le sirvan en un servicio especial que Él lo llama sacerdocio. Hombres y mujeres que se apartan, que se santifican. Y seguramente vas a tener errores. Quiero que entiendas que la palabra santificado es una palabra que implica que me aparto para ser santo, aparto para Dios, vivo su normativa. Sí te vas a equivocar, pero no podés vivir equivocándote. No puede ser la regla de tu vida. No puede ser que siempre estés en la misma miseria de vida. No estoy hablando de plata. Que avergüenzan el Evangelio con su testimonio. Dios te llama a dedicarte a la obra. Dios nos llama a todos a que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero tiene que dejarse de haber un montón de cosas. Tenemos que estar dispuestos a renunciar a nosotros mismos, a criticar al hermano, a tener competencias, a mirarlo de una manera torcida. Miren, hermanos, ustedes me conocen y saben que estoy hablando en el Espíritu. Y de la misma manera que les hablo, es que siento en el Espíritu el enojo de Dios. Porque muchas veces declaramos palabras, Señor, quiero tu presencia. Pero después vivimos en cualquiera. Están haciendo cualquier cosa. Y en esta noche Dios quiere decirte, verdaderamente no cambié de planes para mi pueblo. Mi plan es que sean un pueblo de sacerdotes y gente santa. Mi plan es que puedas anunciar las virtudes de mi Hijo que murió por ti en la cruz. Mi plan, hermanos que hicieron el encuentro, dice el Señor, es que ustedes consagren su vida como en estos días al encontrarse con Él. Es tiempo. Es tiempo de entender que no puedo jugar con Dios.
Es tiempo de entender que tenés una misión y que ojalá vivas hasta los 100, como yo digo. Pero ¿qué pasa si esta noche te toca partir? ¿Tenés las cuentas arregladas? ¿Estás viviendo como gente santa? ¿Estás viviendo de acuerdo a todos los principios que ya conoces de la palabra de Dios? No te va a pedir nunca más allá de lo que conoces. O todavía han pasado 10, 15 años en la iglesia y estamos en la pavada. Es tiempo. Que no seamos como el pueblo de Israel que dijeron: nosotros haremos todo lo que Jehová diga. Pero después hicieron cualquiera. Dios te está llamando, nos está llamando a ustedes y a mí a consagrarnos para ser reales sacerdotes que cumplan la misión. Yo quiero invitarles a que cierren sus ojos allí donde están. Los músicos, por favor. Y allí donde estás, orá al Señor. Y pedile que Él te perdone. No busques el juicio de Dios sobre tu vida. No seas como Ananías o como Zafira, que crees que podés engañar a Dios, porque Él te ve. Y es por eso que Él no resiste que le digas una cosa y hagas otra. Para recibir misericordia yo me tengo que humillar y le tengo que decir: papá, perdóname por esto, decíselo. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti en esta noche a pedirte perdón por nuestros pecados. Perdónanos, Señor, porque muchas veces somos como el pueblo de Israel, que habla rápidamente, que dice: sí, Señor, voy a hacer tu palabra. Pero luego, como ellos, vivimos una vida equivocada, fuera de ti, en desobediencia. Señor, limpia a tu pueblo. Transfórmanos, Señor. Obra con tu poder y tu gracia. Señor, ten misericordia, porque podrías
operar en justicia en esta misma noche. Personas con doble vida, personas que deshonran tu nombre, personas que están permitiendo que sus familias sean destruidas. Señor, en el nombre de Jesús clamamos por tu misericordia. Arrepiéntete allí donde estás. Ten temor de Dios. Oh, Jesús. Señor, toma el control de nuestras vidas. Tal como digas a ti, entrar en tu presencia y adorar. Querémonos tu gloria, deseamos ir mucho más a ti. Queremos tu presencia, Jesús. Está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Señor, queremos glorificarte, queremos honrarte con nuestras vidas. Tú tienes un llamado en esta noche a tu pueblo. Tú nos llamas a ser un reino de sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por tu amor. Y allí donde estás tienes que responderle: Señor, ¿me voy a comprometer o no? Porque esto es personal. Pero Dios te está llamando a cada uno. Él te preguntaría, si estuvieras delante de Él, ¿te vas a apartar para mí? ¿Me vas a servir?
entendiendo que no es un camino de rosas, que puede haber dificultades, que quizás se van a burlar de ti, que quizás te van a criticar, van a murmurar. Vas a tener que soportar. Pero si verdaderamente estás enamorado de la piedra viva, Jesucristo, vas a poder pasar todo, porque Dios está como poderoso gigante. Es tu respuesta ante Dios. Es tu respuesta. En esta noche estoy sintiendo algo de parte del Señor. Se me fue el nombre recién. Él, sí. Fanny. ¿Gabriela está? ¿Está Gabriela allí? ¿No vino? Este joven que está aquí, él sintió entregarle su vida al ministerio al Señor. Y Andrés, delante de la congregación y delante de Dios te pregunto, ¿quieres comprometerte con Él para honrarle con tu vida y servirle? Este compromiso que estás haciendo te va a llevar como la vida de Jeremías, como la vida de nosotros los pastores. Una vida que muchas veces te van a criticar, van a decir cosas injustas. Aún como Jeremías, alguna vez vas a decir, mejor dejo todo. Pero lo que va a sellar tu vida es que estés enamorado de Cristo. Esta noche lo estás haciendo delante de Dios. Y lo que voy a hacer es impartirte de la gracia del Padre. Pero recuerda que ante toda prueba, ante toda dificultad, te tomes de la mano de Jesucristo. No mires al hombre, no mires a la mujer. Míralo a Él, la piedra viva. En el nombre de Jesús, recibe de gracia. Chica la vacía. Padre, que los dones, la gracia y el poder que opera en mi vida a través de tu llamado, Señor, tú operes en la vida de Andrés en esta noche. Que el llamado que tú trajiste a su corazón, la unción de tu gracia venga sobre él, para que viva en obediencia y en santidad, tomado de tu mano, ministrando el poder de Dios, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos, sanando a los heridos del corazón. Padre, que el don y la gracia que tú has derramado, Señor, sea derramada sobre él. Y aún, Señor, tú completes toda la obra que tú tienes preparada para su vida. Declaro tu unción, oh Dios, y el fuego de tu Espíritu sellando su vida en esta hora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mientras declaramos esta verdad que estábamos cantando, yo quiero invitarte a que tomes tu ofrenda, tomes tus diezmos y vengamos al altar.